cosas deben quedar aclaradas para que no se tome como un estribillo este tema y vayamos a los debates de fondo, ¿no? Continúe en uso la palabra el congresista Yudesín. Correcto, presidente. Gracias y saludando a la señora congresista. Creo que este es un debate fundamental de una de las leyes que debe significar la reforma del Estado. ¿Es cierto? Todo el mundo habla de reforma del Estado, y esto debe significar un punto crucial de reforma. Eso en principio. Segundo, el derecho a la pensión. Pues todos vamos a llegar a ser viejos. Algunos ya somos viejos. Por lo menos viejos en edad, pero no en espíritu. ¿No es cierto? Y muchos de los peruanos han dado toda su vida en un trabajo que corresponde finalmente darle una pensión que lo dignifique. Eso es lo primero. Las personas que han cesado o que han jubilado requieren una pensión que lo dignifique y que signifique que después de 20, 25, 30, 35, 40, hasta 50 años de edad, sepan de que van a morir tranquilos, porque ese ha sido su esfuerzo. Yo no voy a hablar de gobierno exacto ni democrático, vamos a hablar de la realidad. Es decir, lo que es lo más importante. O sea, ¿existe un problema? Sí, existe un problema. No hablo de los congresistas, que algunos todavía vienen de la 2530, que se cerró con el gobierno del presidente Toledo, ¿no es cierto?, y luego se ratificó con el gobierno de Alan García, o aquellos que trabajaban en Petroperú, etcétera, etcétera. Hablo del ciudadano de pie, que recibe 150 soles, 300 soles, 400 soles, 500 soles, después de 25 o 30 años de trabajo. De ello estamos hablando. Yo saludo, presidente, el hecho de que estemos debatiendo un proyecto presentado por Javier Díaz Canseco. Y no por simpatías o coincidencias ideológicas, porque eso no viene al caso, sino porque estamos tratando de un tema de un colega que se fue y que ha tocado un problema profundamente humano. Eso en principio, presidente. Me parece muy bien cuando el congresista José Gutiérrez dice, invoco a la no mentira. Me parece excelente. Eso es lo que debe ser la conducta nuestra, no mentir. Podemos de repente opinar y no queremos mentir, pero aparentemente podría parecer una verdad también como mentira, pero creo que todos nosotros nos debe motivar eso, pero tampoco caer en la demagogia. En efecto, ¿cuándo vienen todas estas transformaciones? Vienen estas transformaciones como producto de una crisis económica internacional. O sea, no es que esto se produzca porque alguien tiene un pensamiento ideológico tal y diga, no, todo el mundo pasa a ser del Estado, sino que teníamos una crisis internacional gravísima económica, ¿no es cierto?, y que se busca una salida. ¿Y cuál es la salida que se busca? Es el sistema de las AFP, copia de lo que significó el sistema en Chile, ¿no es cierto? Y ahí viene entonces la pensión privada y la pensión pública. La pensión privada funciona, o la pensión pública funcionó, lamentablemente no funciona porque nuestro Estado es un Estado pobre y no puede dar lo que todos quisiéramos. Eso es una verdad. Pero ha cumplido el sistema de pensiones con la expectativa de los jubilados, es lo que tendríamos que debatir. 1.000 millones de soles, dice Josué, y que puede llegar a 2.000 millones de soles, ¿no es cierto?, lo cual sería gravísimo, ¿no? Es imposible que esto se mantenga así. Por eso que digo que no hay que caer en la demagogia ni en el populismo, pero no hay que perder de vista la problemática. La Defensoría del Pueblo, presidente, no tiene un color político. La Defensoría del Pueblo trata de ser lo más independiente posible y trata de buscar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es de que hoy en día la ONP, como bien se ha dicho en el informe que se ha hecho, es la institución más cuestionada y soy testigo de ello. Josué decía una cosa que es cierta, hay un montón de sinvergüenzas, de corruptos, aliados con trabajadores de la ONP, que benefician a quien no le corresponde y perjudican a lo que corresponde. Habría que preguntar por qué se quemaron tantos, ¿no es cierto?, tantos expedientes de tanta gente y que finalmente algunos no le encuentran, no pueden jubilarse y otros sospechosamente se jubilan y con pensiones. Y como algunos le permiten y otros no le permiten, se quemaron. Qué raro, ¿no? Aquí se dijo otra verdad, creo que lo dijo Eduardo. ¿Cuántos recursos se utilizaron para hacer demagogia? ¿No? ¿Cuántos recursos que le correspondían a los jubilados? Sí, de por vida. Se utilizaron perjudicando a nuestros jubilados. Entonces, este es un debate que requiere seriedad, pero
esta ley propuesta es mala, yo digo que no, presidente. Usted lo decía muy bien, Vicente. Acá hay, yo diría, si nosotros fuéramos suficientemente honestos con nosotros mismos, de este proyecto se puede recoger 80-90% y habría que ver la diferencia para poder debatirla, como usted bien ha planteado. Entonces yo sí creo, presidente, de que es un buen debate, que le da seriedad a esta comisión y que le daría seriedad al Pleno si en algún momento aprobamos esto, porque es lo que espera la población, pero lo reitero, sin caer en los extremismos, ¿no es cierto? Ni de la demagogia, ni tampoco de conocer cuál es la realidad. Fíjese, el informe de Defensoría del Pueblo es para llamarnos la atención. ¿Cómo es posible que antigüedad en días para los trámites de no pensionistas en la página 23, ¿no? De 181 días, de 181 a 210 días, 138 expedientes no fueron resueltos. De 241 a 270, estamos hablando de un año, 132 expedientes. De 271 a 362, 585, es decir, por pensión, 2.082 expedientes no se han resuelto. 2.000 jubilados que no le han resuelto ese expediente. Y si sumamos con los recursos y otros, hay 15.503 expedientes sin resolver. ¿Y cuántas de esas personas murieron? ¿Y cuántas de esas personas tuvieron que viajar de un sitio a otro sitio y sin recibir pensión gastar con sus pasajes? ¿Y cuánto de eso reniegan del Estado peruano? Yo creo, presidente, que si asumimos una posición coherente nosotros mismos, si aprobamos este proyecto cohesionado, armonizado entre nosotros, le podríamos dar un buen regalo a los jubilados y ahora, no mañana. Y Dios quiera que hagamos el esfuerzo de conciliar, pues, qué difícil es conciliar si sabemos todo lo que y conocemos toda nuestra realidad. ¿No es cierto? Si conocemos nuestra realidad, ¿por qué no podemos conciliar? Lo reitero, no a la demagogia, no al populismo, pero sí a buscar la realidad. Y la realidad significa, si vamos a trabajar con las AFP, ¿cómo cuestionamos a la AFP en el manejo que están teniendo, por cierto, con cientos y miles de trabajadores? Hoy día, presidente, los azucareros, por ejemplo, las empresas azucareras, están reclamando hace mucho tiempo, de la época del señor García, el presidente García, y ahora pasar al sistema de pensiones público. ¿Por qué? Porque no se sienten tratados como debe ser por las AFP. Entonces, muy bien, pues convoquemos también a las AFP, presidente. No solamente convoquemos a la AFP, convoquemos en la próxima reunión a las AFP, al sistema privado y al sistema público para ver qué salida nos dan. El informe que nos da Economía es un informe que tampoco nos da la salida. No dice cómo resolvemos el problema, porque al margen de lo que diga Economía, al margen de lo que diga la CFP, al margen de lo que digamos nosotros, el problema va a existir. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo buscamos la salida. El pueblo no quiere que le digan, oye, criticamos a la AFP, criticamos a la ONP, criticamos a Economía, criticamos... No, la gente lo que busca es cómo salimos del problema. ¿Cuántos ancianos tienen que morir? ¿No es cierto? Para que finalmente tengamos una ley. Ya se eliminó la 20530. La 19990 siempre fue un problema, usted lo sabe. No sé cuántos de ustedes mañana van a terminar su periodo y van a estar jubilados, ¿no? ¿No? Ya no hay la 2530, por si acaso. Lo que está en la 2530 también tiene su límite, porque antes con la 2530 salían con el sueldo, el último sueldo. O sea, si la 2530 existiría, el congresista Rimerachín recibiría casi 10.000, 12.000 soles. Pero como ya no existe, va a recibir 600 soles. Entonces lo que necesitamos es, necesitamos una ONP justa y un sistema de jubilados justo que por lo menos, reitero, le dé un sueldo digno o una jubilación digna a nuestros viejos, pues, presidente. Que no se mueran. Porque hay un problema también, no digo en este ministro, sino digo también en la mirada en economía. Yo no estoy mencionando nombres, pero eso lo conozco porque he sido primer ministro y porque cuando fui presidente regional lo recibí. En economía es, oye, hay deuda con los trabajadores públicos, sí pues, pero no hay cómo pagarles, que se mueran. Mejor que se mueran, que se vayan muriendo para tener menos deuda, porque si se les paga todo, vamos a entrar un presupuesto especial. ¿Y quiénes son esos viejitos que tienen que morirse? Nuestros padres, pues, nuestros familiares. Ustedes mismos que mañana van a ser viejos algunos, otros ya somos viejos. Entonces, mucho cuidado, presidente. Yo reitero bien este debate, pero le rogaría que venga la gente para que pueda decirnos por qué no se debe aprobar o por qué sí se debe aprobar. De tal forma que antes de que llegue diciembre, presidente, podamos aprobar este proyecto, que sería un regalo para la colectividad, especialmente para la gente que está por jubilarse.
Gracias, congresista Yoshino. Ha pedido la palabra el congresista Mariano Portugal. Una interrupción le solicita el congresista Eduardo Cabrera. Con todo gusto, presidente. Congresista Cabrera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. No, solamente quiero decir lo siguiente. Se mencionó acerca del régimen de facto de los 90. En realidad, la solución no está en decir el régimen de facto de los 90 porque está mal. Tampoco estoy de acuerdo con usted que uno trabaja sencillamente con el Estado y no necesariamente quiere decir que tenga el color político del gobierno que en ese momento ejerce sencillamente el gobierno. Pero lo que sí es verdad es que el problema no es de los 90. El Perú estaba colapsado el año 90, no quebrado, colapsado. No tenía ni carreteras, ni puertos, ni puentes, ni nada. De eso somos conscientes de lo que hemos vivido toda esa década. Ya estaba colapsado, venía de atrás. El Perú no tenía para nada. Y algo más, fue a partir del año 68 que comenzó el gobierno cuando le faltaron elementos crediticios de lograr en el exterior, utilizaron en realidad los fondos de los pensionistas, se utilizaron los fondos del Seguro Social. El Seguro Social debió haber hecho clínicas, hospitales, de alguna manera, de tal manera que le dieran un servicio a la sociedad y un ingreso también al Seguro Social. Eso no ocurrió. Se hicieron cosas fuera sencillamente de sitio, inclusive para compensar los problemas de déficit presupuestal. En consecuencia, no es un problema en los 90, más bien en los 90 aparecen las AFP. Si puede que haya gente que no esté contenta, pero la gran mayoría de la gente de alguna forma está alineada con las AFP y ha sido una solución. Lo que tenemos que hacer es que con la ONP hay que ver la manera de discutirla, como dice el congresista Simón, y ver la manera, por lo menos, de tener una información. Hemos visto últimamente una ley por la cual el catastro de los deudores por reparaciones civiles al Estado se ha dado una ley especial que todavía falta convalidarla con una segunda votación. No entiendo para qué, porque para hacer un catastro de los que le deben al Estado no hay necesidad de una ley, ¿no? Y luego, igualmente, para iniciar las cobranzas tampoco se requiere una ley. Hay mecanismos, lógicamente, judiciales para poderlo hacer. Pero lo que sí, creo que esto tenemos que conversarlo y olvidarnos de epítetos de cualquier gobierno que haya ocurrido en el pasado y en el presente. Gracias. Gracias, congresista. Presidente, me pide una interrupción el congresista José Gutiérrez. Congresista José Gutiérrez concede la interrupción. Gracias, congresista Mariano. Gracias, presidente. Un favor, presidente. Habiendo ya leído el texto integral del predictamen, ruego a usted que sea incorporado en el análisis el informe del 2012, Defensoría del Pueblo, porque ciertamente actualiza justamente estos puntos y nos da algunas muestras que se han corregido algunos temas. Entonces, como la discusión lo estamos postergando para otro evento, inclusive con presencia ya de los encargados en materia de la ONP o los funcionarios de la ONP, nos encantaría que ese tema también esté como parte integrante de todo este predictamen. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Mariano. Continúe, congresista Portugal. Presidente, gracias. Mire, lo que han expresado mis colegas que me han precedido en el uso de la palabra son totalmente reales. Pero más allá de ver si hubo gobierno de facto o no hubo, más allá de seguir hablando la vía crucis que tienen los cesantes, los jubilados, que es una realidad y que no hacemos nada por ellos, la vida continúa. Mientras tanto, hagamos algo que sea efectivo, porque los debates tampoco pueden ser gaseosos y finalmente llegar a lo mismo o no hacer nada. A mí me extraña, presidente, el informe defensorial 135 no habla en concordancia con el dictamen del proyecto ley 1938. Hay puntos importantísimos que no solamente a mí me sorprenden, seguramente a muchos de ustedes y a la población nacional. Por ejemplo, en la página 154 de este informe defensorial dice: a febrero del 2008 contaban con 96.297 expedientes pensionarios en espera de calificación. 96.297 esperando una calificación. Es decir, dice la Defensoría del Pueblo, en espera de que se evalúe el expediente para el otorgamiento del derecho pensionario solicitado o para la denegatoria del mismo. Solicito, pero dígame, ¿me va a conceder o no me va a conceder?
desde el año